Buenas, hoy hablaremos de importación. Para empezar, daremos una breve definición. Importación son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior del mismo. La importación puede ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de Estado con propósitos comerciales. Si bien sabemos, la demanda de productos por los consumidores brinda oportunidades de negocios. Es aquí donde entra la importación, que es cuando un país le compra a otro productos o servicios. Las importaciones permiten a los agentes económicos adquirir los productos que en su país no se producen más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como consumidores. La decisión de importar surge por dos principales razones. La primera, la escasez de producción en el Producto Interno, y la otra, el bajo costo económico de importar ante los altos costos de producción o comercialización dentro del país. La importación requiere de tiempo, dedicación, preparación y aprendizaje y esfuerzo por parte del importador, por lo que es necesario juntar la experiencia del negocio con educación y capacitación en materia de importar. Si bien ahora existen fuentes documentadas gubernamentales o instituciones que apoyan las exportaciones en Colombia, como lo son ProColombia y el Ministerio de Industria y Comercio, que estas dos, a través de la red nacional e internacional, ofrecen apoyo y asesoría integral a los clientes mediante servicios o capacitaciones dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de estrategia de internacionalización que busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades para todos los colombianos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de las importaciones? Las importaciones permiten adquirir bienes no disponibles en el país, crear mejores condiciones para la competencia, incorporar tecnología y bienes de capital para innovar el parque productivo del país, acceder a bienes que se producen en el país en condiciones poco favorables, acceder a bienes de capital, insumo, tecnología, materia prima, productos terminados, etc. Por otro lado, la importación de materias primas es una alternativa que, bien planeada, genera grandes ventajas a las empresas colombianas, pues son el punto clave en el proceso de exportar, en especial porque hay incentivos que evitan el pago de impuestos cuando se importa para producir y luego exportar. Otro beneficio es incluir maquinaria o equipo en el país de última generación. La posibilidad de adquirir productos y demás servicios a precios más competitivos en el exterior y la existencia de un acuerdo comercial entre Colombia y el país en el que se ha de importar es en virtud del cual se reducen considerablemente los aranceles. Generar economía para los empresarios que usan insumos extranjeros en procesos de transformación de bienes exportables. Estos son todos los beneficios que nos brindan las importaciones. Ventajas y desventajas de importar. El objetivo de las importaciones es conseguir materias primas, maquinarias, tecnologías o servicios inexistentes en el país del emprendedor o si las hay, de calidad no satisfactoria. No obstante, la globalización de mercados de bienes y servicios ha trasladado a los proveedores extranjeros al país del importador, facilitando su adquisición. Esto obliga a balancear los pros y contras de las compras internacionales. Algunas de las ventajas de las importaciones son: en países en vías de desarrollo es necesario alcanzar un nivel de internacionalidad de calidad que obliga a mejorar maquinarias, materias primas y procesos a base de importaciones necesarias para exportar. Otra ventaja podría ser que en países de costos altos de fabricación probablemente salga más barato importar que fabricar, convirtiéndose así en revendedores, pasando de fabricantes a comerciantes. Otra ventaja es que en países con tratados internacionales de libre comercio, la reducción paulatina de impuestos de importaciones hasta llegar a cero bajará los costos de la compra internacional. También permite mejorías por encima de tu competencia. La competencia es inminente, el objetivo está en destacarse. Importar te permite brindar una calidad inexistente en tu mercado. Permite adquirir bienes o servicios no disponibles en el país, además de incorporar. Una de las desventajas de las importaciones son que al comprar en otros países se reduce el ingreso del país donde reside el emprendedor, problemas económicos como mayores importaciones que exportaciones. Las importaciones siempre llevan implícito el riesgo de aumento en el precio de la moneda extranjera. Los negocios atados al aumento de moneda extranjera por importaciones, que son su principal fuente de ingresos, deberían contratar coberturas cambiarias o futuros en casas de bolsas para protegerse. Una de las desventajas de las importaciones en alto grado
pueden llegar a ser dependientes al emprendedor de las compras internacionales. Cualquier dependencia debilita a la empresa y con mayor razón proveedores internacionales por la distancia, las entregas y condiciones. Y por último, las importaciones crean mayor competencia en el mercado, debido a la incursión de productos internacionales que compiten con los productos nacionales. ¿Qué son modalidades de importación? Son las diferentes formas que tienes para declarar la mercancía que ingresas al país. Estas están definidas en el régimen de aduanas. ¿Para qué sirven? Te ayudarán a determinar la mejor modalidad de importación de acuerdo a tus necesidades y las del proveedor en el exterior. Importación ordinaria. En esta modalidad, la mercancía ingresa al territorio aduanero nacional con el fin de quedarse de manera definitiva. Se presenta la declaración aduanera y se pagan los tributos aduaneros a que haya lugar. La mercancía queda entonces en libre disposición. Importación temporal para perfeccionamiento activo. Es la modalidad que permite la importación temporal de bienes de capital, así como también de sus partes y repuestos, con suspensión de tributos aduaneros, destinados a ser reexportados después de haber sido sometidos a reparación o acondicionamiento, en un plazo no superior de 6 meses, y con base en la cual su disposición queda restringida. En casos debidamente justificados, la autoridad aduanera podrá autorizar plazos superiores a los previstos en este artículo, hasta por un término igual al otorgado inicialmente. Importación temporal en desarrollo de sistemas especiales. Se entiende por importación temporal de desarrollo de sistemas especiales de importación y exportación la modalidad que permite recibir dentro del territorio aduanero nacional con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, mercancías destinadas a ser exportadas total o parcialmente en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones. Bajo esta modalidad podrán importarse también bienes intermedios, bienes de capital y repuestos que se empleen en la producción de bienes de exportación o que se detienen a la prestación de este mismo servicio. Importación temporal para procesamiento industrial. Es la modalidad bajo la cual se importa temporalmente materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial por parte de industrias reconocidas como usuarios altamente exportadores, autorizadas para el efecto por la autoridad aduanera y con base en la cual su disposición quedará restringida. Importación para transformación y o ensamble. Es la modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación y o ensamble por parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad competente y autorizadas para el efecto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y con base en la cual su disposición quedará restringida. Tráfico postal y envíos urgentes. Podrán ser objeto de importación por esta modalidad los envíos de correspondencia, los envíos que lleguen al territorio aduanero nacional por la red oficial de correos y envíos urgentes, siempre que su valor FOB no exceda de $2.000 de los Estados Unidos de América, y requerirán ágil entrega a sus destinatarios. La mercancía importada, según lo establecido por la modalidad, quedará en libre disposición. Importación de petróleo y combustibles líquidos derivados. Es la que permite la llegada a un puerto en territorio de otro u otros países y la introducción al territorio aduanero nacional de petróleo y combustibles líquidos derivados del petróleo a través de la conexión de un poliducto o oleoducto a otro en el cumplimiento de los siguientes requisitos. Contar con un punto de ingreso habilitado en el que se encuentren instalados los equipos de medición y control que permiten registrar la cantidad de mercancías importadas o procedimientos de medición que permitan inferir el volumen
y registrar a través de los servicios informáticos electrónicos la operación de importación conforme con la información exigida por la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Importación con franquicia. Es aquella importación que en virtud de tratado, convenio o ley goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida salvo lo estipulado a la norma que consagra el beneficio. Importación en cumplimiento de garantía. Se podrá importar si el pago de tributos aduaneros, la mercancía que en cumplimiento de una garantía del fabricante o proveedor se haya reparado en el exterior o reemplace otra previamente exportada, que haya resultado averiada, defectuosa o impropia para el fin para el cual se haya importado. La mercancía así importada quedará en libre disposición. Reimportación en el mismo estado. Se podrá importar sin el pago de tributos aduaneros la mercancía exportada temporal o definitivamente que se encuentre en libre disposición, siempre que no haya sufrido modificaciones en el extranjero y se establezca plenamente que la mercancía que se importa es la misma que fue exportada, que se haya cancelado impuestos internos, exonerados y reintegrando los beneficios obtenidos en la importación. La mercancía así importada quedará en libre disposición. Reimportación por perfeccionamiento pasivo. La importación de mercancía exportada temporalmente para elaboración, reparación o transformación causará tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a su partida arancelaria, producto terminado que se importa. Mercancía importada quedará en libre disposición. Importación temporal para reexportación en el mismo estado. Es la importación al territorio aduanero nacional con suspensión de tributos aduaneros de determinadas mercancías destinadas a reexportación en un plazo señalado. No podrá importarse bajo esta modalidad mercancías fungibles ni aquellas que no puedan ser plenamente identificadas. Importación temporal de mercancías en arrendamiento. Se podrán importar temporalmente al país bienes de capital, sus piezas y accesorios cuando sus objetos de un contacto Importación temporal de mercancías en arrendamiento. Se podrán importar temporalmente al país bienes de capital, sus piezas y accesorios cuando sean objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra. Ingresan con un plazo superior de 6 meses cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a 5 años, con la última cuota correspondiente a este periodo se deberá pagar el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados. La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de la vigencia de requisitos o ítems a tener en cuenta antes de importar. Número 1. Ubicación de la subpartida arancelaria. Se debe localizar la subpartida del producto o mercancía por medio del arancel de aduanas para conocer los impuestos, derechos y regulaciones que debe cumplir su mercancía. Número 2. Requisitos como importador, RUT. Se debe permanecer al régimen común, estar registrado en la Cámara de Comercio y contar con un registro único tributario RUT, especificando cuál es la actividad de importación que se realiza. Número 3. Estudio de mercado. Precio, costos y gastos. Es un estudio de factibilidad económica que analiza el precio del producto en el mercado, costo del transporte del producto, costo de nacionalización y otros gastos que se deben suplir durante este proceso. Número 4. Identificación del producto. Se debe verificar cuáles tributos aduaneros debe cumplir el producto y requisitos de importación. Se debe consultar si el producto está sujeto a las inscripciones ante entidades como ICA, INDIMA, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente.
En caso de que el producto no esté sujeto a ningún requisito previo, no se requiere autorización de registro de importación. Número 5. Procedimiento cambiario en las importaciones. Obligatoriamente se debe realizar los pagos a través de bancos comerciales y corporaciones financieras. Se realizan los pagos de las divisas por importación antes de diligenciar el siguiente formulario. Otros trámites. Consulte los términos de negociación internacional por medio de Incoterms, donde se puede determinar ítems como el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, entre otros. Número 7. Proceso de nacionalización. Se solicita autorización para realizar inscripción cuando se tenga dudas sobre la inscripción, número de serie, identificación, cantidad, entre otros. La balanza comercial es el registro económico de un país, es donde se recogen las importaciones y las exportaciones de las mercancías totales de este, y esta se puede calcular restando los ingresos con los pagos del comercio de las mercancías del país. Es a través de la balanza comercial donde se pueden obtener mucha más información sobre las exportaciones y las importaciones que realiza el país, y estas se miden por periodos de tiempos en momentos determinados. Usualmente estas son anuales, es decir, de un año, pero también pueden ser comparadas mensuales con respecto a periodos anteriores de años anteriores. Lo que la balanza indica en sí es la diferencia entre los bienes que el país vende al exterior y los que el país obtiene de otros países. Ahora, esta balanza puede ser o positiva o negativa. Es positiva cuando las exportaciones superan a las importaciones, es decir, que tiene un superávit, y es negativa cuando las importaciones superan a las exportaciones, y esto quiere decir que tiene un déficit. Lo ideal para la economía del país es que sea positiva, es decir, que las exportaciones superen a las importaciones. Esto genera liquidez y flujo de dinero dentro del país, lo que se traduce en una mucha mejor economía. Que los factores que podrían influir en las importaciones de un país, netas de un país, se encuentran primero los gustos, es decir, los gustos de los consumidores por los bienes extranjeros, también los precios de estos bienes, también los tipos de cambio que los individuos pueden utilizar. Es decir, si pueden utilizar otras monedas o deben utilizar la moneda colombiana. También influyen los costos de los transportes de los bienes del país extranjero hasta aquí. Y también la política del gobierno con respecto a las leyes del comercio internacional o a las leyes propias que tenga el país. Y con respecto al caso de Colombia, en el año anterior, 2019, se registró un déficit, es decir, que las importaciones fueron mayores y que la balanza es negativa. Y si esta es comparada con años anteriores como 2018 o 2017, este déficit ha ido incrementando con el tiempo. Las importaciones tienen una larga historia en Colombia. La historia comienza en 1967 cuando se creó la Ley 444 denominada como Plan de Promoción de Importación y Exportación, más conocida como Plan Vallejo, a través del cual se podía importar materia prima, insumos, partes, repuestos y bienes de capital con exención total o parcial de los tributos aduaneros, esto con el fin de ser transformados en Colombia y posteriormente ser exportados. Para 1982 se aplicaron flexibilizaciones sobre los productos importados. Anteriormente solo el 10% de la mercancía podía ser importada sin la previa autorización del gobierno. Este porcentaje pasó a ser del 80%. También el porcentaje de la mercancía prohibida era del 30% y pasó a ser 5%. Y también se redujeron en gran parte muchos de los aranceles. En 1991 se da la creación de la nueva constituyente y la gran reestructuración del comercio exterior, introduciendo nuevas instituciones como Mincomex, Bancoldex, la DIAN, antes conocida como DAN y DIM, Consejo Superior de Comercio Exterior, y los intermediarios del mercado cambiario.
Actualmente se han dado muchos avances en materia del comercio exterior. Por eso, en 2019 podemos resaltar de las importaciones un incremento del 2.9% respecto al año 2018. Principales países con los que colaboraron fueron Estados Unidos, China, Unión Europea y México. También cabe resaltar que el sector manufacturero representó el 76.4% de todas sus operaciones. Y de acuerdo con las declaraciones más recientes de importación registradas ante la DIAN, en febrero de 2020 las importaciones fueron de 3.968 millones CIF y presentaron un aumento del 0.4% con relación al mismo mes, pero de 2019. Este comportamiento obedeció el aumento del 11.7% en el grupo de agropecuario, alimentos y bebidas. ¿Qué es una importación? La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente del extranjero a territorio nacional. Para el proceso de importación se debe tomar en cuenta los siguientes pasos. Primero, toda persona natural o jurídica que quiera realizar una importación debe registrarse en el Padrón de Operadores de Comercio Exterior de la Aduana Nacional. Segundo, verificar que la mercancía no se encuentre prohibida de importación o requiera autorización previa. Tercero, realizada la compra de la mercancía y obtenida la factura comercial, lista de empaque y otros documentos soporte, contrata los servicios de un transportador internacional autorizado, quien trasladará la mercancía hasta la aduana de destino. Cuarto, el transportador internacional entregará la mercancía en la aduana de destino al concesionario de depósito aduanero o de zona franca, quien emitirá el parte de recepción como constancia del arribo de la mercancía, a partir del cual podrá iniciar el trámite para el despacho aduanero. Quinto, el despacho aduanero puede ser realizado a través de un despachante de aduana o por el importador habilitado como declarante, quien en base a la siguiente documentación soporte elaborará la declaración única de importación: factura comercial, documento de embarque, parte de recepción, lista de empaque, declaración jurada del valor en aduanas, póliza de seguro, documentos de gastos de transporte, certificado de origen de la mercancía, certificados o autorizaciones previas, otros documentos. Sexto, elaborada la declaración única de importación, el despachante de aduana remite por medios informáticos la documentación soporte digitalizada a la Aduana Nacional. Séptimo, en un plazo máximo de 3 días hábiles, el importador debe realizar el pago de los tributos aduaneros vía Internet o en sucursal del Banco Unión. Octavo, efectuado el pago, el sistema informático asignará uno de los siguientes canales de control a la declaración única de importación. Canal verde. El importador realiza el retiro inmediato de mercancías del recinto aduanero, sin la necesidad de examen documental o reconocimiento físico. Canal amarillo. La Aduana Nacional realiza el examen documental a la declaración de mercancías y, de no tener observaciones, en un plazo máximo de 24 horas, autorizará su retiro. Canal rojo. La Aduana Nacional realiza el reconocimiento físico de la mercancía y examen documental y, de no tener observaciones, en un plazo máximo de 48 horas, autorizará su retiro. Noveno, el importador retira la mercancía, previo pago de servicios logísticos y de almacenaje al concesionario de depósito aduanero o de zona franca. Aduana Nacional.